reunidos. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tenemos de estar reunidos. Quiero invitarles a ponerse en pie para que podamos leer la palabra del Señor. Abramos la Biblia en la primera carta de Pedro, el capítulo número 1. Esta es la carta que hemos comenzado a estudiar los días viernes, solo que habíamos tenido una pausa larga, pero vamos a continuar. Vamos a orar, hermanos, antes de la lectura. Aquí hay una petición de oración que la vamos a incluir. Padre, te damos las gracias por el privilegio que tenemos de estar reunidos con tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos permites la bendición de estar en este lugar y poder, Señor, recibir el consejo de tu palabra, que es el que siempre nos mueve, nos impulsa a estar en este lugar. Queremos poner ante ti esta petición de oración, la cual, Señor, tú conoces muy bien. Tú que eres misericordioso y que ves la necesidad de cada uno de tus hijos, te rogamos que puedas responder y puedas dar la bendición que esta persona está esperando. También te pedimos ahora, entréganos tu palabra para que podamos crecer en el conocimiento de ella. Háblanos y enséñanos más. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Ahora sí, hermanos, leamos la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo número 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera. Herencia que está reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en las ocasiones anteriores nos habíamos enfocado en la introducción a la carta, que técnicamente se llama el proemio, que contiene elementos como el remitente, los destinatarios, y siempre hay una palabra de saludo y de bendición que se expresa a la persona a quien se le envía la carta. Ahora, hermanos, a partir de este versículo 3 que hemos leído, vamos a entrar ya en lo que se llama el cuerpo de la carta, que es después de esa parte introductoria, donde ya se comienza a tocar el tema que la carta quiere desarrollar. Como lo había mencionado, hermanos, en la introducción a la carta, que fue hace ya un buen rato, vuelvo a repetir que la carta primera de Pedro es una carta bastante básica, con lo cual quiero decir que no tiene complicaciones
doctrinales o teológicas, sino que podría decirse que es una carta para personas que están iniciando la fe cristiana. Primera de Pedro sería entonces una carta que nos habla acerca de la salvación, de lo que Dios espera de aquellos que han sido salvados. Por eso es que algunas personas, porque esto es algo cambiante, pero hay personas que recomiendan, digamos, un orden para leer la Biblia, y aquellos que piensan que la Biblia hay que comenzarla a leer por el Nuevo Testamento. Siempre, algunos en buena parte recomiendan comenzar por la primera carta de Pedro, porque, repito, es una carta para personas recién convertidas. Y usted sabe que una persona recién convertida no tiene mucho dominio de doctrinas o de teología, sino que, como Pablo decía, ¿verdad?, usando palabras de él, están alimentándose de leche, es decir, de los primeros elementos de la fe cristiana. Pues de eso es que trata Primera de Pedro. Ahora, en los versículos que hemos leído ahora, hay muchos elementos que se agrupan en estos pocos versículos, pero que en el fondo lo que la carta está tratando de decirnos es hablarnos ya de esa salvación. ¿En qué consiste? ¿Cómo fue lograda? ¿Qué efectos produce en nosotros? ¿Cómo es que podemos tener seguridad de esta salvación? ¿Cuándo se va a manifestar la salvación? ¿Qué tipo de salvación es? O sea, todos estos elementos que he mencionado se tocan en estos poquitos versículos que hemos leído, porque, como repito, están muy, muy compactados. Pero vamos a ir poco a poco. Comienza en el 3 con una expresión de bendición, diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comienza diciendo bendito sea Dios, lo que está haciendo la carta, hermanos, es utilizar una expresión que era bastante usada, bastante frecuente en las escrituras del Antiguo Testamento. Se encuentra en diversos libros, especialmente en los Salmos, pero no es una copia de esa bendición al Señor del Antiguo Testamento, solamente porque aquí hay elementos que se añaden que nunca fueron utilizados en el Antiguo Testamento. Porque cuando dice bendito Dios, eso aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, pero que luego diga y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ese ya es un elemento puramente cristiano. Entonces lo que se está haciendo es que se está elaborando una nueva manera de bendecir a Dios dentro de la perspectiva cristiana, que abarca elementos que fueron tomados del judaísmo, pero con los aspectos de revelación que el Nuevo Testamento ha traído. Y por eso habla de el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué lo está bendiciendo? Porque inmediatamente va a comenzar a hablar de la salvación que Él ha preparado. Y al hablar de esta salvación, nos dice ¿qué la provocó? Porque note, dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de la muerte, nos hizo renacer a una esperanza viva. Entonces está diciendo que son dos elementos los que movieron a Dios a brindarnos su salvación. En primer lugar dice, por su gran misericordia. Esa es la primera razón, la misericordia del Señor.
Hermanos, la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es lo que le permite al Señor ser tolerante, tener paciencia, dar tiempo, aguardar a que o las personas procedan al arrepentimiento, o si ya son creyentes, enmienden sus caminos. Todo esto lo hace Dios porque Él es misericordioso. Entonces, la misericordia tiene que ver, hermanos, con la compasión que Dios muestra hacia los seres humanos. Dios sabe cómo son los seres humanos. Hace poco, platicando con un hermano pastor, él me decía, hermano, me decía, ¿y por qué no se establecen normas, leyes bien definidas? Me decía él, dentro de la misión, de tal manera que las personas sepan cómo deben comportarse, o cómo deben actuar, o cómo deben hacer las cosas. Entonces yo le dije, hermano, le dije, yo creo que eso está bien definido, porque son temas que a cada momento se están repitiendo, se están mencionando. Pero yo le decía esto, aún si hubiera necesidad de aclarar más las cosas, precisarlas más, hacerlas mucho más claras, más definidas, era la palabra que utilizaba, el definirlas de mejor manera. Aunque se hiciera eso no garantiza que las personas van a actuar de manera diferente. Que en el fondo esto es lo que al hermano le preocupaba, y por eso es que estaba teniendo esta conversación. Y yo le decía, eso nunca va a ocurrir, porque el ser humano es así. El ser humano, o sea, no es que la persona no sepa lo que es bueno, lo que es malo, cómo hacer las cosas, o no sepa, o que tenga necesidad de una definición. Es que las personas lo entienden. Lo que ocurre es de que se trata de actos de rebeldía y desobediencia ante cosas que las personas saben perfectamente bien qué debe hacerse y cómo debe hacerse. Uno es el que quisiera que una vez se dijeran las cosas y todos se entendieran y todos hicieran bien las cosas. Uno es el que quisiera que no hubiesen personas que actuaran, por ejemplo, deslealmente, o que actuaran fuera de la ética cristiana, que digamos sería como el mínimo que uno debería esperar. Pero siempre van a haber personas que, conociendo perfectamente cuáles son los elementos de esa ética, van a continuar viviendo como les da la gana. ¿Por qué razón? Porque no entienden, porque son cabeza dura. No, muchos de ellos son personas astutas, algunos inteligentes, pero de lo que se trata es de la naturaleza humana. Es la naturaleza humana la que lleva al hombre a ser así. Porque uno podría decir, bueno, si somos creyentes, no hay problema, entonces estamos tranquilos, porque si somos creyentes, todos van a hacer las cosas como deben ser hechas. O sea, eso es lo que uno supone. Pero de seguro usted sabe de muchas actuaciones y situaciones que se dan dentro de las iglesias, entre los creyentes, que uno dice, entre creyentes no se debería dar, pero se da. ¿Por qué se da? Por eso, porque así es la naturaleza humana. Nosotros los seres humanos somos los que nos cuesta entender eso, y eso es lo que yo estaba tratando de hacerle entender a este hermano. Al final él comprendió y me dijo, gracias hermano, me dijo, porque me ha aclarado, me dijo, porque lo que buscaba era cómo asegurar que todos hagan bien las cosas. No hay manera. Pero uno como hombre es el que quisiera que hubiera una manera. Entonces, como no la hay, Dios lo que hace es tener misericordia. Él tiene compasión.
sabe cómo somos, sabe que somos doble cara, sabe que somos capaces de traicionar su causa, sabe que conociendo su voluntad no la vamos a hacer. O sea, no digo que siempre, sino que habrán desobediencia. Entonces, a lo mejor si nosotros fuéramos Dios, quizás dijéramos, bueno, aquel que falla, yo lo acabaría de una vez. Y tendríamos lleno de cadáveres el mundo, ¿no? Pero Dios es misericordioso, que aun cuando Él sabe que somos así, continúa extendiendo su misericordia. Por esa misericordia es que Él preparó la salvación para nosotros. No porque la merezcamos, todo lo contrario, porque estamos irremediablemente perdidos. Por eso es que Dios tuvo que usar de misericordia. Ese es el primer elemento. Y el segundo dice, según su gran misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús tuvo que morir en la cruz, porque ese fue el precio que hubo que pagar por nuestra salvación. Nosotros no tendríamos salvación, no tendríamos ni esperanza de salvación si no fuera, porque Dios es misericordioso y que por esa misericordia envió a su Hijo para morir en la cruz, fue sepultado, pero luego de haber muerto, dice, resucitó de los muertos. Entonces, por esa misericordia y por la resurrección de Jesucristo de los muertos es que tenemos una base sólida para nuestra salvación, para nuestro perdón de pecados. Ahora, ya habiendo mencionado las razones, digamos, para la salvación, ahora nos va a decir en qué consiste la salvación. Continúa el versículo 3 y dice, nos hizo renacer a una esperanza viva. En primer lugar, llamo su atención a la palabra renacer. Renacer, hermano, es otra manera de hablar del nuevo nacimiento. O sea, nacer de nuevo es renacer. La preposición re habla de una reiteración, de una repetición. La misma palabra repetir, ahí lo está diciendo, repetir, ¿verdad? O rehacer, hacer de nuevo. Reconstruir, construir de nuevo. Reencontrarse, encontrarse de nuevo. Entonces, renacer, ¿qué es? Nacer de nuevo. La salvación consiste entonces en renacer, en nacer de nuevo, que es el tema que desarrolla el capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde Jesús, hablando con Nicodemo, habla sobre la importancia del nuevo nacimiento. Y le dice que para poder ver el reino de los cielos, para poder entrar en él, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo pregunta, ¿y eso cómo se puede lograr? Y Jesús le explica que es una obra del Espíritu Santo, la cual no puede ser explicada, porque le dice, así como el viento, que uno no sabe de dónde viene ni para dónde va. Tú puedes sentirlo en tu rostro, tú puedes sentir que el viento pasa, pero de dónde viene y hacia dónde se dirige, uno no lo sabe. Así dice Jesús, es todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Por qué es nacido de nuevo? Por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces la salvación no es, hermanos, que la persona necesite que le perdonen estos 5 pecaditos por acá, estos otros 3 por acá, que le den una sacudida en la cabeza y ya está listo, ya está salvado. No, como lo dijimos anteriormente, el hombre está irremediablemente perdido. Lo que necesita no es una reparación, lo que necesita es comenzar de nuevo. Por eso es que la salvación es renacer, nos hizo renacer. Y luego dice,
a una esperanza viva. Esperanza, como la misma palabra lo explica, la palabra de Dios, es aquello que se espera. Esperanza es lo que nosotros aguardamos para un futuro cercano o lejano. Si una persona dice: yo tengo la esperanza que un día voy a tener una casa, la está esperando en el futuro. O la persona que dice: mi esperanza es que este año yo pueda salir bien con los proyectos que tengo. Ya es aún más corto plazo, pero siempre es el futuro. Pero aquí está hablando de una esperanza viva. ¿De qué quiere decir con eso de que la esperanza de la salvación es una esperanza viva? Lo que quiere decir es de que también hay esperanzas, pero que son esperanzas muertas. A lo mejor eso le ha ocurrido a usted, que le han dicho: oiga, ¿y qué es lo que está esperando? ¿O qué es lo que usted cree? ¿Cómo cree que van a ir las cosas? Y cuando usted dice: bueno, yo creo que van a mejorar, o yo creo que va a evolucionar bien y esta enfermedad va a desaparecer, casi estoy seguro que alguien le ha dicho ya: qué optimismo el suyo. Usted sí que se hace ilusiones de verdad. Usted sí que le gusta soñar despierto, porque la gente sabe que esas son esperanzas muertas que nunca van a ocurrir. Ese, hermano, es como el ladrón que se compromete ya a nunca más robar, ¿verdad? O sea, esa es una esperanza muerta. Pero la salvación dice que es una esperanza viva y que el Señor nos hizo renacer para una esperanza viva, es decir, la esperanza de la salvación. Esta es una esperanza cierta, real. Una esperanza, hermanos, que vale la pena esperar, porque nunca vamos a salir frustrados. Usted puede tener esperanza en lo que le prometió un hombre, en lo que dijo otro mengano, en lo que han ofrecido allá en no sé en qué empresa. O sea, usted puede tener muchas esperanzas, pero que se vayan a hacer realidad, pues quién sabe. A saber si usted está esperanzado, pero con una esperanza muerta. Pero la salvación es una esperanza viva, que ahí, hermanos, aunque pasen los cielos y la tierra, aunque los montes sean trasladados a la mar, aunque la tierra tiemble, aunque tengamos que morir, es una esperanza viva que siempre se hará realidad. No va a fallar. Ciertamente será realidad. Y así es, hermanos. Muchos creyentes han dormido con el Señor. Bueno, el mismo Pablo, el mismo Pedro, son hombres de Dios que tuvieron una esperanza viva y murieron sin ver esa promesa hecha realidad, porque hay un tiempo que ya vamos a llegar ahí, de cuándo esa salvación será realidad. Para ellos ese tiempo estaba lejano todavía. Murieron, pero esa esperanza con la cual murieron no significa que haya sido una esperanza muerta. El hombre natural, el hombre que no tiene a Cristo, puede decir: bueno, y este Pablo y este Pedro se esforzaron tanto, trabajaron por este evangelio, los mataron por eso mismo. ¿Y para qué? Creyendo que, ¿y qué ganaron? Si terminaron muertos igual que cualquiera, los enterraron igual que cualquiera, se los comieron los gusanos igual que cualquiera. Pero eso es visto desde el punto de vista humano. Pero la esperanza con la cual estos hombres murieron es una esperanza viva, que los va a levantar de la tumba como Cristo resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, la esperanza de la salvación, hermano, esta no es una promesa de temporada, no es una promesa de campaña política, no es una promesa, hermano, de novio enamorado. Es la misericordia de Dios y la resurrección de Cristo la base para la cual podamos tener una esperanza viva.
Luego versículo 4 continúa diciendo: a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera. En primer lugar está diciendo que la salvación es una herencia. Las herencias no las hacen las personas, el heredero. Un hijo o una hija que hereda de sus padres, son sus padres los que se partieron el alma para poderles dejar esa herencia a su descendencia, por un lado. Y por otro lado, el heredero o la heredera no hizo nada para tener esa herencia, porque es un regalo de amor de sus padres, que dicen: bueno, ¿y a quién se lo voy a dejar yo? Pues sino a mi hijo o a mi hija. Y tienen razón esos padres. Entonces lo hacen por amor. Pero el hijo, ¿qué hizo? O sea, el hijo ni nació por sí mismo para ser hijo de esa persona. Entonces la salvación es una herencia, lo cual significa que no la hacemos nosotros, sino que la heredamos. Y si es una herencia, entonces significa que tampoco hicimos nada para ganarla, nada para lograrla o merecerla, porque es una herencia. Pero luego dice, describe cómo es la herencia. Entonces la salvación, dice, es incorruptible, inmaculada e imperecedera. Esto que está haciendo acá la carta de Pedro es una figura literaria, diríamos, que se llama aliteración. La aliteración consiste en colocar palabras que todas comienzan de la misma manera. Así es en griego, pero afortunadamente también así es en español, porque usted puede ver que incorruptible comienza con I, inmaculada comienza con I, imperecedera comienza con I también. Recuerde que le dije anteriormente que yo estoy usando para este estudio la Reina Valera, revisión 2020. Entonces no usa la palabra inmarcesible que está en la de 1960, hermano, porque ¿quién de nosotros usamos la palabra inmarcesible para hablar? Más bien tenemos que ir al diccionario para ver qué significa. Entonces, por eso es que en esta revisión 2020 lo han cambiado por imperecedera, porque esa es la idea de inmarcesible. Inmarcesible significa que no se marchita, que no se deteriora con el tiempo. Es decir, que es imperecedera. Pero vea cómo los traductores de la Reina Valera fueron sabios. Por eso es de que no basta con que las personas sean conocedoras de los idiomas originales, en este caso el griego, y que conozcan de gramática y conozcan de técnicas de traducción, sino la importancia de conocer de teología, porque buscaron una palabra que comenzara con la I y así poder mantener la aliteración que en el griego la tiene. Entonces, ¿para qué se usaba la aliteración? Era, hermanos, para ayudar a las personas en la memorización de las escrituras. Porque si usted tuviera que memorizar este versículo 4, sí, es el versículo 4, no le costaría mucho, porque solo tiene que recordar que esos tres adjetivos de herencia todos comienzan con I. Ese era el propósito. Entonces nos está diciendo que esta salvación, que es una herencia, que ya lo explicamos, en primer lugar dice que es incorruptible. Incorruptible es aquello, hermanos, que no pierde su valor con el paso del tiempo. Usted sabe que hay productos que se llaman perecederos y los imperecederos. Los perecederos son cosas como frutas, verduras, todo aquello que con el tiempo se va a arruinar, la leche, crema, o sea, todo lo que necesita refrigeración y algunas cosas que no necesitan refrigeración.
perecen en determinados periodos, a veces relativamente cortos, como la leche, por ejemplo, o el pescado fresco, ¿verdad? Que es una cuestión de horas, ¿no? Pero que es aquello que es incorruptible, sería lo no perecedero. Lo que, hermanos, puede pasar tantísimo tiempo y ahí va a estar. Allá, hermanos, en el Museo Británico hay algunos elementos del antiguo egipcio que se llevaron para Inglaterra, ¿no? Pero entre ellos, hermano, está la puerta de entrada a la tumba de Tutankamón, o sea, hace más de 5,000 años. Pero lo que le quiero decir es que cuando esa puerta fue cerrada por los egipcios, por los sacerdotes egipcios, que habían colocado ahí el cuerpo de Tutankamón y todas las cosas que les ponían, entonces ellos lo sellaron, pero el sello está hecho de lazo. Entonces, hay fotografías de eso, hermanos. Me imagino que documentales también. Entonces, era un lazo que le hacían un nudo especial y la puerta quedaba cerrada. Y entonces las puntas del lazo las sellaban. Ese sello está intacto 5,000 años después. Está intacto. ¿Y por qué ha durado tanto? Bueno, por las condiciones climáticas de Egipto. Porque es un país seco. En el área de el Valle de los Muertos, como se le llama, no hay mucha humedad. El sol no entra porque está en el fondo de las pirámides, y por lo tanto hay, aunque quizás no era la intención de ellos, pero lo que lograron fue que había una temperatura estable, había una humedad estable. Todas esas condiciones, ¿qué lograron? Que un nudo de lazo durara 5,000 años. Claro, eso un día se va a acabar, hermano. A pesar de que en el Museo Británico de igual manera la tienen en cámaras donde todos esos elementos, temperatura, humedad, todo está, iluminación, todo está regulado para preservarlo. Pero como son elementos corruptibles, o sea, hermano, ese lazo tendría que haberse acabado hace más de 4,000 años, más de 4,900 años. Pero la salvación, la herencia que el Señor nos ha preparado, esa es verdaderamente incorruptible. Pasarán los milenios, pasarán, hermano, eras, si usted quiere. Y la salvación del Señor, la herencia del Señor permanecerá como el primer día, sin ninguna corrupción. Luego dice inmaculada. Inmaculada significa que no tiene mancha, que no se mancha. Cuando uno dice hoy sí anda su camisa inmaculada, ¿qué quiere decir uno? Que la anda limpia, que no tiene ninguna mancha. Una mácula es una mancha o algo, una imperfección que puede tener una prenda, que puede tener una pared, que puede tener una persona. Pero inmaculada significa que no tiene mácula ninguna. Entonces, la herencia que el Señor ha preparado para nosotros es inmaculada. O sea, no se va a deteriorar, no se va a manchar, no tiene posibilidades de devaluarse o de perder gloria. Y el tercer elemento dice imperecedera, que la palabra misma lo está diciendo, nunca va a terminar, nunca dejará de ser. Es que si es incorruptible, si es inmaculada, lógicamente será imperecedera, porque ¿qué es lo que hace que las cosas se vuelvan perecederas? Que se van corrompiendo y que se van llenando de máculas. A lo mejor usted ha escuchado que, y es cierto, la gente dice, una casa vacía se deteriora más rápido que una casa habitada. Y uno pensaría lo contrario, ¿verdad? Que si está vacía, pues va a durar más porque ahí no vive nadie. Pero es lo contrario. ¿Por qué razón? Porque si nadie vive ahí, cuando aparecen los primeros signos de corrupción, no hay quien lo impida. Cuando aparecen las primeras máculas, que pueden ser manchas o puede ser humedad en la pared, como no hay nadie ahí, nadie se da cuenta. Pero si hay gente viviendo ahí,
Dice, bueno, ¿y por qué tiene esa mancha ahí? Y empieza a investigar. Y entonces encuentra que del muro de la casa vecina se está pasando el agua cuando llueve. Entonces busca la manera de remediarlo. Entonces la salvación, la herencia que Dios nos ha dado, que es la salvación, es incorruptible e inmaculada, consecuentemente imperecedera, siempre estará ahí. Luego continúa el versículo 4: herencia que está reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuál es la herencia? La salvación, hemos dicho ya. Ahora, ¿dónde está guardada esta salvación? Dice que en los cielos. Hermano, si usted tuviera algo muy valioso, ¿a dónde lo guardaría? Bueno, por eso es que aquí en el país me imagino que ha de haber, pero no lo sé. Pero en otros países usted sabe que hay bancos que custodian bienes de otras personas. Por ejemplo, personas que tienen diamantes, por ejemplo. Fíjese, un diamante que es una piedrita así, que puede costar, ¿qué? 20,000, 30,000 dólares, dependiendo, ¿verdad? Y se le pierde esa piedrita, se le ve el alma, ¿verdad? ¿Dónde la guardaría? La va a guardar, hermano, debajo de la cama o debajo de la almohada, y que va a llegar ahí no sé quién y va a sacudir la almohada y por allá va a volar. Y como no sabe esa persona qué es eso, barre y ahí va la piedrita y plum en la basura. Y luego, por eso es que estas personas van a estos bancos, rentan este tipo de cajas de seguridad a la cual solo ellos tienen acceso, y eso está en bóvedas que están vigiladas, que tienen puertas de acero, tienen cámaras, tienen sensores y todo eso, porque hay cosas muy valiosas ahí. Entonces, aquello que fuera muy, muy valioso, ¿a dónde lo guardaría usted? ¿Haría como eso o compraría una caja fuerte para tenerla en su casa? Hermanos, si hasta los cajeros automáticos se roban, los arrancan y se lo llevan y por allá los van a abrir y le sacan todo el dinero, que no es tanto lo que tienen. También se llevan las cajas fuertes, como le llamamos. Por eso es que esta herencia, que es incorruptible, que es inmaculada, que es imperecedera, ¿a dónde es el mejor lugar para guardarla? Dios dijo, la voy a guardar en el cielo. ¿Y ahí quién va a llegar a meter la mano? Ahí que la va a degradar, ahí que la va a corromper, ahí que la va a macular. Está segura. Por eso dice herencia que está reservada en los cielos para vosotros. El Señor la guardó en el lugar más seguro del universo. Y si alguien quiere tocar nuestra herencia, bueno, pues que vaya al cielo a ver si se la roba. Primero a ver cómo hace para llegar ahí, ¿verdad? Y luego cómo hace para entrar. Y luego ¿qué va a hacer? ¿Cree que Dios se va a quedar solo viendo? Que se va a llevar lo que Pedro dice aquí, que es para vosotros. Es para vosotros, no para metidos, no para salteadores, no para ladrones. Está reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5: que sois protegidos por el poder de Dios. Entonces Dios no solo guarda, no solo cuida nuestra herencia en el lugar más seguro, sino que cuida al heredero también. Porque este heredero es el que en un momento, que ya vamos a ver cuál es, va a recibir la herencia. Un ladrón podrá decir, bueno, no puedo entrar ahí a la bóveda donde tienen la herencia de esta, pero me llevo al heredero y vamos a ver si no me dan la herencia. Entonces Dios cuida tanto la herencia como el heredero, y por eso nos cuida a nosotros. Por eso es que dice el versículo 5: sois protegidos por el poder de Dios, nada menos. ¿Protegidos de qué? Protegidos para esa salvación, protegidos del mal, protegidos, hermanos, de la pérdida de fe. Porque la fe puede
tropezar. No sé si usted sabe que hay un himno que ya tiene años de sonar aquí en la radio, y el himno se llama Falta de Fe. Y en una ocasión, me recuerdo hace años platicando con una hermana, me dijo: a mí me gusta esa alabanza. Me dijo: no sabe cómo se llama. Sí, le dije: se llama Falta de Fe. Y se puso a reír porque le causó gracia. De veras, me dice: así se llama. Sí, le digo: así se llama, Falta de Fe. Así se llama el himno. Y así dice la letra: perdóname, Señor, por esta falta de fe, dice la letra. Pero ella se puso a reír, le causó gracia. Entonces, la fe puede haber falta de fe, puede haber pérdida de la fe, puede haber flaqueza en la fe, puede haber un debilitamiento de la fe. Entonces, si dependiera, hermanos, de nosotros, ¿qué seguridad tendríamos? Pero no depende de nosotros, porque somos protegidos por el poder de Dios. Entonces, Él nos guarda. ¿De qué depende, hermano, su perseverancia en los caminos del Señor? ¿Qué es lo que le hace perseverar? Usted podrá decir: ah, bueno, yo persevero porque yo tomo las cosas de Dios en serio. Otro podrá decir: no, no, es que mire, a mí el mundo solo me causó daño, entonces ¿para qué voy a volver al mundo? No, aquí estoy bien yo. Hermano, pero el hombre es el hombre, el humano es el humano. No es que tú hayas tomado una decisión firme, no es de que tú seas serio con las cosas de Dios, nada. Lo que nos sostiene es que nos protege el poder de Dios. Eso es lo que Dios ha empeñado, es lo que ha prometido. Hermanos, si dependiera de nosotros, estaríamos o desesperados o deprimidos espiritualmente, pensando o derrotados ya de una vez. Pero como es el poder de Dios el que nos protege, ese poder es el que nos alienta, nos sostiene, nos anima a que podamos seguir adelante. Hay flaquezas, hay problemas, hay fallos, hay errores, hay pecados que se cometen, pero seguimos adelante y seguimos. Y ahí está el poder de Dios guardándonos siempre. Ya le he contado de ese hermano que estuvo en la iglesia, de ahí pasamos años sin vernos. Y un día yo iba caminando por la calle y él venía en dirección mía, como que era vaquero, ¿verdad? Porque me recuerdo que se me quedó viendo y venía caminando hacia mí. Cuando llegó frente a mí, se puso y se me quedó viendo. Y como no me hacía nada, yo me quedé viéndolo también. Y me dijo: ¿todavía en el Señor? Me dijo, como que cierra la pistola. ¿Todavía en el Señor? Sí, le dije yo. ¿No se ha apartado? No. Ah, entonces somos hermanos, Dios le bendiga, me dijo. Y nos despedimos. Tenía años de no verlo a él. Pero ese es el punto, hermano. Después de años, pues, como él, ¿verdad? Uno se comienza a preguntar: bueno, ¿y este todavía estará en la fe? No, si yo me acuerdo que esta persona llegaba a la iglesia, pero ¿y hoy estará o no estará? Porque a veces uno pierde de vista a los hermanos. Pero ¿qué es lo que nos hace perseverar después de décadas? Hermano, yo recuerdo cuando al llegar a la iglesia de Lin, ya en el año de finales, en noviembre de 1977, ya habían algunos hermanos que habían iniciado la iglesia 8 meses antes. Y ahí había una hermana, una señora ya. Era bien fácil identificarlas a ellas porque eran 2 hermanas, 2 señoras. Cada una tenía una hija y las 2 estaban solas. O sea, yo la historia no la sé, ¿verdad? Pero ellas eran vecinas y eran o sea, hasta la muerte fueron muy, muy buenas amigas. Entonces, siempre andaban juntas, las 4. Una era morenita y la otra era blanca. La hija de la morenita era morenita y la hija de la blanca era blanca, la jovencita. Esa jovencita que le digo, las 2 son abuelas ya. Y hace poco, no recuerdo por qué razón, esa niña que cuando yo la conocí, ella tenía como 12 años. Hoy es abuela, como le digo. Ya sus hijos se casaron, tiene varios nietos. Y no me recuerdo por qué salió el tema de la mamá de ella.
no me recuerdo ahorita, pero hace poco de eso, hace como 3 semanas. Pero la cosa es que comenzamos a platicar, y cuando comenzamos a platicar, ella sorprendida: ¿y usted se acuerda de mi mamá? Ay, ¿cómo no me voy a acordar?, le digo yo. O sea, si la mamá de ella fue de las fundadoras del IN, esas dos hermanitas que siempre, toda la vida, andaban juntas. Primero murió ella, la morenita, que era la mamá de la hermana con la cual yo estaba platicando, y después murió la hermana blanquita, la otra. Pero fue una diferencia como de 3 años. Casi se van juntas, porque juntas llegaban a la iglesia. Entonces, ¿por qué ella estaba sorprendida de que yo me acordara de su mamá? Porque su mamá tiene más de 10 años de haber fallecido. Porque, hermano, ya son, ¿cuánto? 44 años, 46 años creo que llevamos. Entonces uno diría, ya es toda una vida, ¿verdad? No le digo pues que ella era una niña y ahora ella es abuela. Las nietas de ella tienen ahora la edad con la cual yo la conocí a ella. Pero ahí están en la iglesia, y ahí van a estar hasta la muerte, como su madre, probablemente como sus hijos, como sus nietos. Porque no depende de uno, sino que es el poder de Dios el que nos guarda. Entonces, qué alivio, hermano, qué garantía. Saber de que no es por lo que yo haga, no es por mi fuerza, no es porque yo tenga una fuerza de voluntad tremenda y que cuando yo me propongo algo, llevan que tenga que partir las rocas, pero yo me mantengo. Eso no sirve nada acá. Es el poder de Dios el que nos guarda. Y dice, mediante la fe. Porque como está hablando de la salvación, todo esto es por la fe, no hay otra manera. ¿Y por qué es por la fe? Por todo lo que estamos diciendo. Porque no son méritos humanos. No es algo que el hombre pueda hacer, no es algo que el hombre se pueda ganar. Hemos dicho que es la misericordia de Dios, es la resurrección de Jesucristo, es una herencia que Él ha preparado, que es incorruptible, inmaculada, imperecedera, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios. Y en todo esto, ¿y nosotros qué hacemos? Nada, todo lo hace Dios. Entonces, si todo lo hace Dios, ¿cómo es de que yo recibo la salvación? Ahí lo está diciendo, mediante la fe. ¿De qué tengo que hacer? Simplemente creer. ¿Y creer qué? ¿Que Dios existe? No, porque hay gente que cree que de eso se trata. No, si yo creo que Dios existe. No, si yo creo que Jesús vino y murió por nuestros pecados. Pero no se trata de creer que vino. Se trata de tener fe en esto que estamos hablando. Tener fe en que no es por lo que yo pueda hacer, no es por lo que yo hago, no es por lo que... Es que no se trata, hermanos, de que es que yo le voy a servir a Dios, es que yo voy a ser líder, es que yo voy a alcanzar a muchas personas para Jesús, porque de esta manera yo aseguro mi salvación. No, nada de eso te la asegura. ¿Qué te la asegura? Que eres guardado por el poder de Dios y que tu salvación, tu herencia, está reservada en los cielos, donde nadie la va a tocar, donde permanece incorruptible, inmaculada, imperecedera para ti. ¿Cómo lo recibimos? Por creerlo, por la fe. Es lo que está diciendo acá. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y qué es la fe? Es confiar. O sea, yo confío que Dios me guarda, yo confío que Él preparó la salvación, yo confío que Él es misericordioso, yo confío que Él levantó de los muertos a Jesucristo. Yo lo vi, no lo vi, no había nacido todavía, pero yo lo creo, tengo fe, confío que Dios no me va a mentir. Ya fui al cielo a ver si es cierto que ahí está mi herencia. No he ido, no la he visto, pero yo confío que Dios no miente y que esto es real. ¿Hay alguna queja contra Dios, hermanos? Alguien aquí puede decir, Dios a mí me falló, o Dios me dijo una cosa y no la cumplió, o mire, este versículo de la Biblia, este no se cumplió. ¿Hay alguna queja? ¿Alguien que pueda decir, Dios habla y solo es boca, no, nunca cumple?
Yo creo que no, hermanos, que todos estamos seguros que la palabra del Señor nunca cae a tierra. Que la palabra de Dios, como ella misma dice, nunca vuelve vacía. Siempre hace la obra para la cual Dios le envía. Y esa obra puede ser salvación, como la aplicamos normalmente, pero puede ser advertencia, puede ser exhortación, puede ser, hermanos, consuelo, puede ser corrección, o sea, diferentes cosas, pero nunca la palabra de Dios volverá vacía, siempre causa su efecto. Entonces, eso es lo que nos hace confiar, tener fe, y mediante esa fe somos guardados por el poder de Dios. Y continúa diciendo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Ahí está lo que le decía. Hay un momento cuando esta salvación se realiza plenamente. Porque en el momento en que una persona cree en Jesús, recibe a Jesús como Salvador, en ese momento la persona es salvada. Ya está salvada. Pero esa salvación todavía no está en su plenitud. O sea, la persona tiene perdón de pecados, tiene el Espíritu Santo, ha renacido, como lo hemos dicho, está siendo guardada por el poder de Dios, tiene su herencia ya reservada en los cielos, no va a terminar en el infierno, no va a caer, no va a fallar, porque es guardada por el poder de Dios. Pero llegará el momento cuando esa salvación se manifestará. ¿Cuándo? En el tiempo final. Cuando la consumación de todas las cosas llegue, ahí es donde Dios abrirá el cofre del cielo, sacará nuestra herencia y nos dirá: aquí está lo que te prometí. Ya realizado plenamente, con nuestro cuerpo glorificado, con la estatura de Cristo, con la mente de Cristo, como lo dice la Escritura. Una salvación completa. No como ahora que tenemos la salvación, pero es una salvación en potencia, diríamos. Gozamos de los poderes del siglo venidero, de esta salvación que se va a concretizar en el futuro. Pero ahora mismo ya tenemos pruebas, adelantos, podríamos decir, experiencias con esta salvación que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estos versículos, como le dije, están muy comprimidos, ¿verdad? Fíjese cuántas enseñanzas en 3 versículos. ¿Qué es lo que nos enseña? Que la salvación está consumada, está hecha, que la tenemos, que la vamos a recibir en el día final ya de manera plena, y que somos guardados, que no nos vamos a quedar a medio camino. No es, hermano, de que a ver, hermanos, cuando llegue aquel día, a ver cuántos de los que estamos aquí llegamos, a ver si llegamos, a ver cuántos se van a quedar a medio camino. No, es que si eres nacido de nuevo, eres guardado por el poder de Dios. Hace poco hablaba con un hermano. Quiero ver cómo era la historia, porque me hizo la historia de su recorrido. Es que él ha estado como en 5 municipios, 5 o 6 municipios. Creo que comenzó en Soyapango y me dijo: mire, es que yo comencé aquí, luego me fui a tal lugar, luego estuve en Sonsonate, luego me fui a tal otro lugar y ahora estoy en tal lugar, me dice. Toda la vida he estado en filiales nuestras. Han dado, hermano, en varias filiales. Bueno, en esta última filial donde está es el pastor. Entonces, por cuestiones así, él me estaba contando que era por razones familiares, necesidades familiares que él había enfrentado. Entonces puede hacer de que uno deja de ver a los hermanos,
pero de repente se los encuentra por allá. No es que cayeron. Usted puede decir, es que si aquí estuviera toda la gente que alguna vez recibió a Jesús en la iglesia, no cabríamos. Sí, es cierto, pero no significa que todos esos se fueron al mundo o están en el infierno, que se fueron con el diablo. No, algunos puede ser que están en otras congregaciones, puede ser que en otros países, en otras ciudades. Uno que sabe, ¿no? Porque somos guardados por el poder de Dios. Entonces es una salvación segura, porque no hemos hecho nada nosotros por ella. Entonces, si todo depende de Dios, ya estuvo. ¿Quién va a ir en contra de la voluntad de Dios? ¿O quién va a burlar el propósito de Dios? Ni nosotros, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes, hermanos, de hacer la oración, yo quiero invitar, como siempre lo hacemos, a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que usted no vaya a desaprovechar esta oportunidad y pueda recibir esta salvación de la cual hablamos. Si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita entregarle su vida a Jesús, por favor, en el lugar donde está, indíquenoslo levantando su mano. Y nosotros lo que queremos es orar por usted para que la gracia del Señor le pueda alcanzar. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir a Jesús? Venga, hoy es su momento para hacerlo. O si hay algún hermano que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, recuerde que el Señor nunca nos va a dejar. Él siempre nos va a guardar con su poder. Pero como le dije, habrán fallas, habrán tropiezos, y puede ser que eso es lo que ocurrió con usted. Pero si hoy quiere reafirmar sus pasos con el Señor, levante su mano. Si se va a reconciliar, levante su mano y venga, vamos a orar por usted en este momento. ¿Hay alguna persona que lo hace? Voy a hacer ya la última llamada y luego oramos. Pero si hay alguien que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse, indíquenoslo levantando su mano en este momento. Padre, te damos las gracias por la herencia que tú has preparado para nosotros, y porque no solo has guardado nuestra herencia donde no puede ser tocada, sino que también nos guardas a nosotros con tu poder. Y sabemos que tu poder es más que cualquier fuerza, que cualquier ser visible o invisible. Y somos guardados bajo ese poder en tus manos y para tu gloria. Gracias por cada hermano, cada hermana que tú has traído a salvación, y que la guardas, le proteges con el poder de tu salvación, para que siempre permanezca en tu gracia contigo. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Gloria al Señor, hermanos.